Este mensaje viene de parte de nuestro apoyo y patrocinador en este episodio, Lean Finance. Si estás cerrando ronda y necesitas financiación adicional, o si quieres diluirte lo menos posible, en Lean Finance son especialistas en conseguir tu préstamo en ISA sin avales con las mayores garantías posibles, gestionando todo el proceso, desde la fase de admisión hasta el momento de cobro, para que tú te centres en lo importante, tu empresa. Así que si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con Enisa, no dudes en contactar con ellos en hola@leanfinance.es o su web leanfinance.es. Luego me acuerdo de otra reunión que tuvimos de estas, pues para hablar de temas de tecnología con el director tecnológico de Electronic Arts, que nada más entrar por la puerta no llegamos ni a decirle hola, que empezó casi a escupirnos ahí a la cara y a decirnos que lo que hacíamos no valía para nada, porque él tenía un procesador que era meromórfico, no sé qué, no sé cuántas, y cuando nosotros empezamos a explicarle algo, sacó su tablet y se puso a jugar a un videojuego delante nuestro. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy os contamos cómo un grupo de desconocidos transformaron un grupo de trabajo en WhatsApp en Multiverse Computing, una de las empresas emergentes en materia de cuántica con mejor capitalización de Europa. Vale, imagina que vas a un casino y decides jugar en uno de los ordenadores a un juego de monedas contra el mismo ordenador. El objetivo es acertar si sale cara o cruz. Es un juego muy simple, y si se juega de manera limpia y la moneda es imparcial, podríamos decir que tienes un 50% de probabilidades de ganar. Pero si en vez de jugar contra un ordenador normal jugases contra un ordenador cuántico, el resultado sería bastante diferente. Es más, en un experimento de 372 partidas, el ordenador cuántico solamente perdió unas pocas por un fallo en el sistema. Esto es lo que explica Shohini Ghosh en su charla TED en el 2018, en la que intenta explicar qué es exactamente la computación cuántica, la cual está muy relacionada con la física cuántica. Bien, posiblemente ahora estás pensando, vale, pero ¿y qué es la física cuántica? Pues de manera resumida, este tipo de física describe el comportamiento de los átomos y de las partículas fundamentales, como los electrones y los fotones. Así que los ordenadores cuánticos lo que hacen es controlar el comportamiento de estas partículas, pero de una manera completamente diferente a los ordenadores normales. De hecho, no tiene nada que ver con un ordenador normal. Vale, entonces ahora volvamos al juego. Un ordenador normal simularía las caras o cruces de una moneda como un 0 o un 1. En un ordenador cuántico puede existir una superposición o una combinación de 0 y 1, con cierta probabilidad de ser 0 y cierta probabilidad de ser 1. En otras palabras, las posibilidades son infinitas, lo que da lugar a cierta incertidumbre que el ordenador tiene en cuenta y que le permite predecir resultados con mayor probabilidad de acierto. Lo que un ordenador cuántico puede hacer en una hora, un ordenador normal tardaría 5 billones de años. Sí, has oído bien. ¿Y para qué se usa esta tecnología? Pues la verdad es que los usos son infinitos. A día de hoy se usa en campos como la seguridad, la atención médica, Internet, y desde hace muy poco tiempo, gracias a Multiverse Computing, la computación cuántica se ha convertido en una herramienta esencial para el mundo de la banca y las finanzas. Esto es increíble, es decir, estamos frente a uno de los mayores avances en la industria, como fue Facebook, Google o Amazon en su día. La única diferencia es que, en este caso, Multiverse no se creó en un garaje en Silicon Valley, sino en Donosti, y a raíz de un grupo de WhatsApp compuesto por completos desconocidos. Uno de ellos era Roman Orus, quien por entonces era profesor de física de la materia condensada en la Universidad de Mainz. Roman nació en Barcelona en una familia de aragoneses que no tenían nada que ver con el campo científico.
Pero desde muy pequeño fue un niño muy curioso y contra todo pronóstico, la ciencia siempre estuvo muy presente en su vida. Siempre a mí me gustaban muchas cosas. Me gustaba la ciencia. Mi hermana, ella es bastante más mayor que yo, tiene 15 años más, y ella es matemática. Y claro, yo cuando era pequeño siempre la veía haciendo ecuaciones y tal. Entonces yo siempre... Mis padres no eran... O sea, mi madre pues es ama de casa, mi padre que ya falleció, ¿no? Él era, pues, se dedicaba a las finanzas en una empresa, era el director financiero. No era una familia de por sí de científicos, vayamos a decir, pero curiosamente los hijos salimos todos científicos. Me refiero a los hijos porque no solo mi caso, sino también, viniendo de un pueblo pequeño, todos mis primos, básicamente yo diría que el 95% han acabado haciendo carreras de ciencias muy técnicas, siendo científicos también, matemáticos, físicos, químicos, en fin, hay de todo, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Parece que estaba ahí en la familia. Y mi hermana, pues que era mucho más mayor que yo, pues nada, se pasaba el día haciendo ecuaciones, porque era la época en la que estaba estudiando la carrera y yo era pequeñito, me acercaba por ahí, no sé, un poco crecí en ese ambiente. Luego ya cuando fui creciendo, el gusanillo por la física me empezó a picar más, pues no sé qué decirte, cuando tenía 15 o 16 años. Sí, me llamaba mucho la atención. Estaban pues estas revistas de divulgación, la muy interesante, ¿no? Por ejemplo, andaban por ahí y yo me la leía y me quedaba alucinado cuando leía sobre agujeros negros, sobre, yo qué sé, sobre la mecánica cuántica y estas cosas. A mí me entusiasmaba. Y luego también tuve un par de profesores muy buenos en el colegio, en particular uno de matemáticas, al que le tengo muchísimo aprecio, también una de química. Y curiosamente, sí, yo creo que en parte gracias a ellos y a todo esto que te he contado, pues al final decidí estudiar física porque me apasionaba mucho el tema. Yo quería entender cómo funciona el universo, ni más ni menos, qué es esto de la relatividad, qué es esto de los agujeros negros. Y yo dije, bueno, esto lo tengo que entender yo. Así que me tiré por física. Román, yo claramente no soy física, pero sí sé que hay varios tipos de física. Está la termodinámica, está la electromagnética, la cinemática, y todas son campos totalmente distintos. ¿A ti siempre desde pequeño, siempre te gustó la física cuántica? Eso fue en la carrera. Yo, pues nada, estaba haciendo la carrera, me iba muy bien, y llegó un instante, digamos, creo que fue en tercero de carrera y tal, tú vas haciendo distintas asignaturas, que si matemáticas, que si mecánica, que si no sé qué. Entonces hubo una asignatura que era física cuántica, que tuvo un profesor muy bueno, Luis Navarro, pero luego llegó, creo que fue en tercero de carrera, que tuve la asignatura troncal de mecánica cuántica, y esa asignatura, no me voy a olvidar a la vida, me la dio Rolf Tarrac. Y el hombre nos dio un curso de mecánica cuántica que a mí, sinceramente, me dejó alucinado. Yo, en principio, antes de hacer ese curso, a mí me gustaba más otros temas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, temas relacionados a gravitación, ¿no? Cosas de estas, de las galaxias y tal. Pero llegó Rolf y nos dio el curso y me dejó flipando. Me dejó flipando. Y yo creo que fue este el momento en el que dije, yo tengo que hacer esto. Esto es lo mío. Y entonces es cuando me tiré por cuántica. Además, era el momento en el que estaban empezando a surgir todo el tema de tecnologías cuánticas, pero desde un punto de vista muy teórico, ¿eh? O sea, te estoy hablando de, ¿qué año sería esto? Del año 2000, ¿vale? Entonces no había ni procesadores cuánticos ni nada. Era todo desde un marco muy teórico, pero ya veíamos que aquí se estaba empezando a gestar una nueva tecnología que podía tener muchísimas aplicaciones. Y a mí aquello me motivaba mucho. Entonces, pues nada, una vez terminé la carrera, yo lo tenía clarísimo, yo quería hacer aquello. Y entonces me fui a hablar con la gente del departamento. Rolf no estaba ya en el departamento, el que se encargaba, el que hacía cosas de temas de tecnologías cuánticas era José Ignacio Latorre, que también fue un profesor que tuve el último año de carrera que fue absolutamente bestial. Y dije, yo quiero hacer el doctorado con este hombre. Y me planté en su despacho, le dije que quería hacer la tesis. Además fue muy gracioso porque yo era el segundo mejor currículum de mi promoción y el primer currículum de mi promoción también le fue al mismo a hacer la tesis, ¿sí? pero en otro tema. Entonces el pobre hombre se vio ahí con el dilema de a quién cojo, ¿no? Y al final decidió cogernos a los dos. Y de hecho al principio como que no tenía muy claro si tendría financiación para los dos. En mi caso, como que era el segundo, fíjate tú, ¿no? Que nos llevamos de una décima, ¿no? de media, yo qué sé.
Me puso un problema, me dijo, mira, a ver si sabes solucionar esto y tal, y luego me enteré que me lo había puesto más como prueba. Y efectivamente no solo le solucionó el problema, sino que además publicamos un paper al cabo de menos de un mes y tal. Bueno, fue una cosa muy, muy estratosférica y yo creo que aquello le convenció bastante. Aquello le convenció bastante. Yo arranqué mi tesis con un paper. Aquello es una cosa muy, muy curiosa. Y nada, así es como me metí en el tema. ¿Qué problema era, te acuerdas? ¡Uf! Madre mía, era una cosa muy teórica de algoritmos cuánticos. Era una conjetura que había sacado él con otro profesor y tal, que solamente la habían visto numéricamente. Me dijo, mira, a ver si sabes demostrar esto. Y le fui 2 días con una propuesta y digo, mira, creo que lo he demostrado. Y me dijo, no, bueno, se quedó flipando. Y me dijo, no está porque mira, esto está mal y tal. Y ostras, pues es verdad, dame 2 días más. Y al cabo de 2 días más le fui con la demostración. ¡Wow! ¿En serio? Sí, fue tal cual. Y así yo arranqué mi tesis, lo primero que hice fue escribir un artículo. Sí, es curioso. Por cierto, he intentado leerla, pero la verdad sea dicha, no he sido capaz. Pero bueno, lo he intentado. Pero bueno, entonces al final le dedicaste 4 años, que pues es tiempo, a explorar la tecnología cuántica, que, corrígeme si me equivoco, pero trata de crear algoritmos que permiten utilizar tecnologías más potentes basándote en los principios de la física cuántica. Eso es. Sí, o sea, la computación cuántica es un nuevo modelo de computación, es un nuevo paradigma, no funciona como la computación tradicional. Consiste en codificar la información en sistemas cuánticos. Esto, a ver, los físicos en los años 80 nos dimos cuenta de que bueno, la cuántica es la teoría física que te dice cómo funciona pues, la naturaleza en su estado más íntimo, ¿no? Pues yo qué sé, los átomos, las moléculas, las partículas y tal. Pero en los 80 nos dimos cuenta de que también es una teoría de la información, de que precisamente lo que te está explicando la física cuántica es cómo se codifica la información y cómo se manipula en átomos, en moléculas y tal. Entonces, nos dimos cuenta de que esto se podía utilizar para fabricar una máquina que procesa la información mucho más eficientemente y que te permite hacer cosas que no se pueden hacer en comparación con un ordenador tradicional, como, yo sé, como puede ser tu portátil, ¿no? Entonces, la computación cuántica lo que hace es codificar la información en sistemas cuánticos, ¿vale? Que pueden ser átomos. Tú puedes codificar información en un átomo y luego la manipula utilizando las leyes de la física cuántica. Y esto te permite hacer cosas que un ordenador normal pues no puede hacer. Durante esa época también estuviste viajando mucho. O sea, estuviste en la Universidad de MIT, en la Universidad de Waterloo y además tengo entendido que te viste con gente muy importante en el campo. ¿Cómo conseguiste llegar a ellos? Es decir, ¿eras un estudiante? Sí, pues mira, depende. Durante la tesis hice varias estancias. Estuve en MIT con Eddie Fari, que es uno de los padres de la computación cuántica, precisamente ahora está en Google. No es de extrañar tampoco. Sí, y esto surgió un poco porque al principio de mi tesis yo estaba pensando en unos temas que tenían que ver con una cosa que había propuesto él y mi director de tesis, José Ignacio, pues le conocía en persona porque él había pasado allí una temporada. Y entonces, pues nada, hablando con él y le fui a visitar un mes, ¿vale? Y me invitó a ir a visitarlo un mes muy al principio de mi tesis y la verdad es que le estoy súper agradecido porque fue para mí la primera vez que salía de Europa, no había estado nunca en Estados Unidos y bueno, era un poco, ya te puedes imaginar, parecía Paco Martínez Soria, ¿vale? pero la verdad es que aprendí un montón, claro, llego yo allí, un chaval de Barcelona... y tal, llego a Boston, era todo bestial, me voy al MIT, que ya te puedes imaginar, ¿no? Pero me recibieron todos súper bien. Y después, pues nada, luego también estuve bastante tiempo en el Instituto Max Planck en Múnich, no de Múnich, en Garching, con Ignacio Cirac, ahí estuve 3 meses. Y luego el resto de viajes que hice durante la tesis, pues bueno, conferencias que salían aquí y allá, a veces te invitaban a un congreso, a veces ibas a presentar tus resultados y luego ya cuando estaba terminando la tesis, pues nada, decidí continuar con la carrera académica y a la hora de, pues bueno, me puse a buscar una plaza de lo que se dice postdoc. Y ahí tuve varias opciones. Tenía la opción de irme a Australia, tenía la opción de irme a Waterloo, también en Canadá. También estuve explorando un poco por IBM y tal, y al final me fui a Australia. He escuchado que el seguir el camino de la academia puede ser incluso más duro que encontrar un trabajo en una empresa. ¿Es eso cierto?
Sí, es una barbaridad, es una especie de operación triunfo sin piedad. Vale, así es una forma rápida de definirlo, lo que es la carrera académica, ¿eh? Sí, yo terminé la tesis y tenía muy claro que quería seguir. Se me daba bien, me apasionaba el tema, estaba todo en auge y tenía la sensación de que todavía podía aportar mucho más de lo que había hecho en la tesis y dije, pues nada, pues tiro para adelante. Si más adelante lo dejo, pues nada, pues ya lo dejaré, pero eso que me habré quitado el gusanillo, ¿no? Entonces, tiré para adelante y digo, yo continúo por aquí. Sí. Oh, ¿y tuviste problemas en encontrar? Tenías varias ofertas, pero ¿te costó encontrarlas? Bueno, la primera no mucho, porque ya conocía básicamente a la persona con la que fui y estábamos interesados en trabajar juntos. Este era Guifré Vidal, que le acababan de dar otro chico de Barcelona que le acababan de hacer full professor en la Universidad de Brisbane, en Australia. Y él quería trabajar conmigo, yo quería trabajar con él, y entonces pues nos entendimos muy rápido. Luego, más adelante, después de Australia, me fui a Múnich con Ignacio Cirac. Esta tampoco costó mucho porque también nos conocíamos, etcétera. Me interesaba mucho ir allí, él también. Pero luego viene lo más difícil de la carrera académica, que es que hacer un postdoc, por así decir, es fácil, ¿vale? Pero luego hacer el salto a una plaza de profesor o una plaza, e incluso te diré más, a una plaza permanente, ese es el salto más difícil. Es una criba que es bestial. Ahí es donde se queda la mayoría de gente. Hay mucha gente que se queda en el limbo haciendo postdocs toda su vida y no consigue una plaza y luego lo deja y tal. Entonces, ahí sí que me costó. Primero fui a Mainz con una plaza de profesor asistente, básicamente. Era una plaza de 5 años y ahí aprendí mucho, di muchas clases y tal. Pero luego tenía que buscarme también las castañas, ¿no? Y encontrar una plaza permanente. Y eso sí que me costó. No porque no tuviera entrevistas, porque yo estaba en Alemania y a todas las plazas, yo echaba básicamente a todo lo que salía en Alemania y me entrevistaban en todas, porque yo tenía un currículum bestial, pero claro, había una tendencia a barrer para casa, ¿vale? Entre nosotros, entonces era muy complicado. ¿Te acuerdas de cuántas solicitudes llegaste a mandar? Bueno, no sé a cuántas plazas eché. Aquello fue complicado. Estuve durante muchos años, tuve muchas entrevistas, también no solo... bueno, al final acepté venir aquí a San Sebastián con esta plaza de Iker Basque, que me pusieron unas condiciones extraordinarias, pero también tuve algunas ofertas más, pero también me costó mucho sacarlas, la verdad. Ahí sí que, o sea, si te digo que no sé a cuántas eché, pero eché un montón. Definitivamente eso suena emocionalmente duro. Sí, te da una resiliencia. La verdad es que la carrera, ayer lo comentaba con una amiga, viniendo, y esto es importante luego a la hora de emprender, porque claro, me decía, bueno, es que tienes que, claro, te dicen muchas veces que no y tal, y hay mucha gente que se frustra y tal. Pues sí, es verdad, pero si vienes de la carrera académica, y sobre todo de la carrera académica habiendo llegado al final del trayecto, ¿no? Pues ya cuando consigues una plaza permanente, buena, tienes tu grupo y tal, joder, pues es que... ya te digo, o sea, eso es como una operación triunfo sin piedad y en esteroides, ¿no? O sea, sales de ahí con una resiliencia que es que te da igual lo que te digan. O sea, eres capaz de encajar todas las críticas y pelearte con cualquiera en cualquier situación. Y es muy duro, sí, pero yo creo que precisamente al ser tan duro el camino, luego, pues no sé, agradeces y valoras más lo que tienes y luego, encima, como es mi caso, si saltas a emprender, tienes las habilidades innatas ya que hacen falta, porque cuando emprendes te caen palos por todas partes, ¿no? Pero bueno, claro, si vienes ya de esa vida pasada, ¿no? Como que te afecta, o ya sabes un poco de qué va a estar. Vale, entonces fuiste a Australia y, a ver, obviamente sabías inglés porque estuviste viajando, pero ¿te defendías bien como para estar ahí viviendo años por tu cuenta? Sí, yo sabía defenderme bien en inglés, porque bueno, la tesis y todo había sido en inglés y había viajado mucho antes. Lo que no sabía era defenderme bien en australiano. Vale, esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. Yo recuerdo la primera vez que volé a Australia, volé precisamente desde Los Ángeles, porque estaba también por Estados Unidos visitando sitios y tal. Y nada, en Estados Unidos ningún problema, y en estas que me subo al avión para viajar a Australia, hacía escala en Nueva Zelanda y era un avión de Air New Zealand, que es la aerolínea neozelandesa, y me acuerdo que me subo, empieza a hablar la azafata y yo, pero
¿en qué está hablando? Me parecía, yo venía ya de pasar una temporada en Estados Unidos, o sea, no es que ya estaba adaptado al inglés cerebralmente, ¿no? Pero me subo a aquel avión y parecía Klingon, ¿no? Y bueno, pues nada. Entonces, sí que fue un poco una aventura lanzarse a Australia. Claro, no es lo mismo terminar la tesis y decir, bueno, me voy a hacer un postdoc a Francia, que está aquí al lado, por así decir, que decir, no, mira, me voy a hacer un postdoc a la otra punta del mundo. ¿Vale? Que si pasa algo, no puedes venir el fin de semana que te cuide tu madre, ¿no? No sé cómo decirte. Estás a 27 horas de vuelo, en fin, es muy complicado, ¿no? Fue una aventura. Dije, mira, si sale mal, me vuelvo. Y ya está. Pero esto lo tengo que intentar. Y nada, fui para allá y al principio, pues sí, es verdad, era todo muy distinto y tal, pero me adapté rápido. La verdad es que bueno, en fin, un poco en Australia la gente también es muy abierta, es muy fácil vivir allí. ¿Qué temas estabas tratando allí? Bueno, estaba tratando temas de sistemas cuánticos complejos. Sí, de algoritmos de simulación, precisamente. Wow. Parece que no tienes ningún miedo al riesgo. Hombre, sí que tengo. Lo que le tengo es respeto. Yo creo que miedo, claro que lo tienes, pero no sé, yo le tengo miedo a caerme de un avión, ¿vale? Pero a irme a Australia y equivocarme, pues no, le tengo respeto, porque mira, si me equivoco, pues me he equivocado, ¿vale? Y tiro para atrás y pruebo por otro lado, ¿vale? Pero bueno, sí, no sé. Tenía la sensación de que si quería evolucionar y continuar haciendo cosas, tenía que salir. Así que, de un modo u otro, pues tenía que ir. Así que te acabas quedando 4 años y medio y más tarde, en el 2010, te dan la beca de Marie Curie para el postdoc, que es una beca que está en Alemania y es muy competitiva para los que no lo sepan. Creo que solo entre un 11 y un 14% de los que lo intentan lo consiguen. O sea, eso fue menudo logro. Sí, la verdad es que aquello estuvo muy bien. Bueno, tenía un proyecto muy potente. Venía ya con todo el bagaje de Australia y tal. Habíamos sacado algunos artículos y resultados con mucho impacto y solicité la Marie Curie para ir con Ignacio Cirac. El centro es extraordinario, el Instituto Max Planck ahí en Múnich, que es uno de los mejores sitios del mundo, y la aplicación era muy potente y la solicitud era muy potente y nada, pues me la dieron y ahí que me fui. Estoy suponiendo que es entonces cuando conoces a Alfonso Rubio, que es uno de tus actuales cofundadores. ¿Fue ahí? Sí, no, esto fue cuando yo ya estaba en Mainz, fue alrededor de 2017 o así. Entonces yo a Alfonso le conocí a través de otra empresa que se llama Entanglement Partners, ¿vale? En donde él también estaba involucrado. También estaba involucrado el que fue mi director de tesis, José Ignacio Latorre. Y bueno, en algún instante necesitaban a alguien que les diera background científico y José Ignacio pensó en mí. Entonces me puso en contacto con Alfonso, empezamos a hablar y ahí es donde conocí a Alfonso. ¿Qué pasó para que cambiases de Múnich a Mainz? El cambio vino a que, bueno, se me acabó la Marie Curie, ¿vale? Y llegó ese momento en el que dije, bueno, tengo que buscar una plaza de profesor en la universidad para hacer mi propio grupo, etcétera, o bien de líder junior, o bien de profesor asistente, o alguna cosa del estilo, una cosa que te lleve después, posteriormente, a una plaza permanente. Y eso es lo que me ofrecieron en Mainz. De hecho, en Mainz me ficharon a mí y ficharon también a otro colega mío de Múnich. Hicieron un doble fichaje. Nos cogieron a los dos y a la vez. Y nada, montamos básicamente un ambiente latino, por así decir, en el departamento, porque el otro chico es italiano. Y eso es lo que sucedió básicamente, que hicimos la transición de estar básicamente investigando de postdoc a ya pues ser profesores de la universidad que tienen que dar sus clases, que tienen responsabilidades, que tienes que ir a las juntas de departamento y tal y cual, ¿no? Entonces, en los últimos años en Mainz, hacia la mitad de mi estancia en Mainz es cuando conocí a Alfonso y hacia el final es cuando surgió todo el tema de cuántica para finanzas. Vale, aquí te voy a parar un momentín porque esto me parece muy interesante. En un momento se crea un grupo de WhatsApp en el que estáis un grupo muy diverso de gente, todos juntos en ese chat. Sí. Y
Esto fue lo que dio lugar al comienzo de Multiverse. ¿Lo tengo bien? Sí, ni más ni menos. O sea, Alfonso creó una asociación sin ánimo de lucro que se llama la Quantum World Association, bueno, Alfonso y otros, ¿no? Y dentro de esa asociación, pues se montó un grupo de trabajo que se llama Quantum for Quants, cuyo objetivo era explorar si se podían aplicar las tecnologías cuánticas a problemas en finanzas. Vale. Entonces, en ese grupo él metió a gente que pensaba que igual interaccionando entre ellos pues podían llegar a algo. Y ahí estaba yo, ¿vale? Estaba también Sam Mughel, que es el CTO ahora de Multiverse, estaba Enrique Lizaso, ¿vale? Y también había más gente. Y ese grupo de trabajo en realidad al final era un grupo de WhatsApp por donde nos mandábamos mensajes, estábamos todos ahí metidos y nada. Entonces a mí aquel tema me parecía muy interesante y empezando a hablar con la gente, bueno, como en todos los grupos de trabajo en donde metes gente a mogollón, pues hay gente que no hace nada, ¿no? Y hay otros que les pica la curiosidad y sí que hacen algo. Entonces los que lo trabajamos al final acabamos siendo pues Enrique, Sam y yo, ¿vale? Y alguno más también, pero que al final pues derivó hacia otro lado. Pero esencialmente ahí empezó la interacción con Mía, con Enrique y con Sam, ¿vale? Nos dimos cuenta de que encajábamos a la perfección, de que teníamos, habilidades perfectamente complementarias. Uno sabía de física, el otro sabía de finanzas, el otro sabía de no sé qué y tal y cual. Y empezamos a trabajar y empezó a rodar la pelota. Y rodar, y al final lo que pasó es que acabamos escribiendo, efectivamente nos dimos cuenta de que se podía aplicar computación cuántica a finanzas, pero que se podía aplicar a algunas cosas sí y a otras no, y lo teníamos todo muy claro, y llegó un instante en el que yo decidí que ahí lo que se tenía que hacer era escribir un artículo. Aquí hay que escribir les dije, chicos, sí, aquí hay que escribir ¿qué hacemos con acá? Porque claro, la pregunta era, ¿y qué hacemos con esto? Digo, aquí lo que hay que hacer es escribir un artículo. Hay que escribir un artículo, un review, ¿vale? En donde pongamos orden en el campo, porque esto es un caos. Cada cual que le preguntas tiene una opinión distinta de qué es lo que se puede hacer y de lo que no. Y lo que hay que escribir es una especie de review que ponga orden aquí, ¿vale? Y eso es lo que escribimos. Escribimos ese artículo, que lo firmamos Enrique, Sam y yo. Y fue un exitazo. Fue un exitazo. O sea, fue el paper que puso orden en el campo, que básicamente después ha seguido el resto de gente. Y fue sacar ese paper y bueno, tuvo mucho impacto y a raíz de aquello, a las pocas semanas yo estaba en mi despacho, en el de IPC, y me empezaba a llamar por teléfono pues Morgan Stanley, desde Nueva York, ¿no? O JP Morgan. Sí, tal cual. O la gente de BBVA en Madrid que estaban hablando con los de Fidelity, que luego con BlackRock y no sé qué. Joder, esto no es normal. Yo hablando con Enrique me decía, Román, esto no es normal, ¿no? Y yo, no, a mí, pues si tú vienes de finanzas y dices que no es normal, es que no lo debe ser, no lo es. Espera, ¿toda esta gente os estaba contactando sin vosotros siquiera haberlo buscado? Sí. Vieron el artículo, se quedaron alucinados y me llamaban por teléfono. Y nos llamaban. ¿Y este artículo dónde se publicó? Este artículo se publicó en una revista que se llama Reviews in Physics, ¿vale? Que es una revista de física, de reviews, ¿vale? Pero bueno, está publicado donde ponemos los artículos los físicos, básicamente, que es un servidor de preprints que se llama Los Archives. Esto está ahí, te lo puedes descargar y lo tienes. Y esto pasó en 2018. Básicamente, 2017-2018. Entonces ya, claro, llegado a este punto, nos sentamos y dijimos, bueno, chicos, aquí hay tomate, ¿no? Hay que montar una empresa. Y así nació Multiverse. La dimos de alta en 2019 y la dimos de alta en San Sebastián, porque es el sitio donde estaba yo, esencialmente. Porque además enseguida empezamos a tener mucho apoyo institucional y nada, decidimos, aquí en San Sebastián nos lo pusieron muy fácil y aquí la montamos. ¿Cómo? O sea que esto fue de la noche a la mañana. Sí, fue tal cual. Wow, ok, vale. Y entonces, a ver si lo he entendido, esta gente que estabais en el grupo, ¿no os conocíais de nada? ¿Erais completos desconocidos? No nos conocíamos, no. ¿Cómo eran las sesiones de trabajo? ¿Os conectabais todos por Skype? Sí, o por teléfono, Enrique y yo y tal. O sea, lo hacíamos todo online y por teléfono. Y de hecho es muy gracioso porque es que no nos llegamos a reunir los tres y con Alfonso, que es el cuarto fundador, los cuatro, hasta bastante después de haber pasado todo esto.
¿vale? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, la gente cuando dice que en Silicon Valley las empresas nacen en garajes y tal y cual, pues bueno, nosotros nacimos en un grupo de WhatsApp, tal cual. Sí. Me Más encanta. moderno, más moderno no se puede ser. ¿Cómo fue la primera vez que os conocisteis? ¿Parecía que habéis sido amigos de toda la vida? ¿Fue raro? ¿Cómo fue? El primer encuentro en persona de los cuatro, pues fue muy divertido porque quedamos para tomar unas cervezas en Barcelona y Enrique llegó tarde porque se le había estropeado la moto y tal. Estuvo, nada, bien, quedamos para tomar algo ahí en el puerto. Sí. Román, yo he entrevistado a gente pues, de varias industrias y también de distintos backgrounds, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, algunos de ellos ni siquiera conocían a ningún emprendedor o referente empresarial y tuvieron que apañárselas para saber cómo estructurar una empresa. Y algunas veces pues, se equivocaron, estaban perdidos. En vuestro caso, ¿cómo Sí. supisteis cómo hacerlo? Es decir, ¿cómo sabías el valor de vuestro producto? ¿Cómo ibas a estructurarlo? ¿Acudisteis a alguien Sí. por ayuda? Sí, a eso, claro, al principio, porque al principio dices, bueno, vamos a montar una empresa. Pues va, la montamos y la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, porque solo con que te llame JP Morgan, pues tampoco. Eh, bueno, pues nosotros teníamos bastante claro que necesitábamos apoyo. Yo en aquel instante de empresa no tenía ni idea, porque yo venía de la academia, ¿no? Y Claro. sabía un montón de física, soy científico, yo sé de agujeros negros y sé de entrelazamiento cuántico y todas estas cosas, pero a mí no me hables de cash flows y de business plans y de no sé qué, ¿vale? O sea, yo para mí aquello era un absoluto analfabeto. Ahí el que sabía todo lo de empresa pues era Enrique Lizaso, que fue otro de los cofundadores, que él ya había estado involucrado en montar alguna empresa antes, y también, pues por supuesto, Alfonso, ¿no? Entonces, en el equipo fundador, los cuatro que decidimos fundar la empresa, un poco la fundamos nosotros cuatro, pues porque eran los que estábamos ahí, que tiramos del carro, ¿no? Pero lo cierto es que después se ha comprobado que es que los cuatro teníamos habilidades absolutamente complementarias, y eso ha sido instrumental para que tirase adelante. Porque, por ejemplo, teníamos un background muy potente de temas de empresa con Enrique, ¿no? Y con Alfonso de temas de finanzas, con Enrique, que había sido incluso director de un banco, de una de las cajas de Cataluña y tal y cual, y había sido jefe de los que hacen finanzas cuantitativas, ¿no? Y es matemático. Y luego de toda la parte técnica, pues obviamente estaba yo, que llevaba 20 años dando vueltas por el mundo y conocía a todo el mundo y todo lo que hay y lo que se puede hacer y lo que no y tal. Y luego estaba Sam también, que también se acaba de doctorar en el ICFO en Barcelona, que sabía mucho de temas de cuántica y que además tenía pues esta frescura de pues vamos a probar cosas locas y tal. Y así es un poco, básicamente lo que no sabía uno lo sabía otro. Y así es un poco como empezamos a rodar, ¿no? Entonces al principio, claro, a la hora de definir qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, hubo varias cosas que fueron instrumentales, ¿no? La primera es que tuvimos mucho apoyo local de aquí, en el País Vasco. Hay una aceleradora, bueno, la aceleradora de empresas tecnológicas de Guipúzcoa, que se llama Vic Guipúzcoa. Estos enseguida nos adoptaron, dijeron, pues vosotros tenéis que venir para aquí, vamos a hablar. Nos nos apoyaron un montón de cosas, ¿no? Nos dieron una primera financiación de 50.000 euros, ¿vale? Para empezar a arrancar, a hacer cositas, y entonces con esos 50.000 euros nosotros nos fuimos a Canadá. Y en Canadá, en Toronto, en la Rotman School of Management, hay una aceleradora no solo de cuántica, sino de muchísimas otras cosas, de inteligencia artificial, de espacio, de blockchain, que se llama el Creative Destruction Lab. Entonces, yo conocía esto porque amigos míos, precisamente de mi vida académica, se habían puesto a montar empresas también de computación Wow. cuántica. Sí, de hardware, de software, de no sé qué. Y había gente que estaba levantando las primeras startups en computación cuántica y a muchos los conocía yo. Y estaba viendo que estaban pasando a través de esta aceleradora. Y en esta aceleradora resulta pues, que el director científico era un chico que yo conocía, en fin, estaban pasando cosas muy interesantes allí. Entonces yo contacté con un chico que conocía, que estaba ahí en Toronto, que es CEO de Xanadu, que es una empresa de hardware cuántico que está ahí en Toronto. Le conocía de mi época de Australia, porque cuando yo era postdoc, él era estudiante de doctorado en otro grupo. Ya ves, el mundo es muy pequeño, ¿no? Le Wow. contacté y le dije, oye, ¿qué tal está esto? Me dije, buah, esto está genial, tenéis que venir por aquí. Y pues nada, nos pusimos por ahí, enseguida
Pues nada, echamos una solicitud, nos aceptaron porque vieron que teníamos un background científico y de negocio muy potente y llegamos ahí. Es un programa que es, antes te he dicho lo de Operación Triunfo sin piedad, pues bueno, esto es lo mismo, pero condensado en 6 meses y además lanzándote cuchillos, ¿vale? Tiene esta especie de programa en la que bueno, tienen un mes que es de bootcamp, en donde te enseñan un montón de cosas, y luego tienen, básicamente, cada 3 meses organizan reuniones con inversores, con asesores, con gente que pueda ser importante para montar tu empresa. Tienes a inversores de Silicon Valley, tienes a los directores técnicos de, yo qué sé, de Electronic Arts, de Google, de donde sea, los tienes ahí, ¿vale? Y te montan reuniones de 5 minutos con ellos y básicamente tienes que aguantar toda la mierda que te echan, ¿vale? Y eso pasa cada 3 meses. Y cada 3 meses van filtrando. Hay empresas que se quedan y otras que se van porque no aguantan, básicamente, ¿vale? Y entonces, si llegas al final del camino, te gradúas, ¿de acuerdo? Wow. Entonces nosotros nos graduamos, pasamos por ahí, claro, veníamos con tanta resiliencia, pero claro, o sea, pasar por ahí, aquello fue para nosotros bestial, porque ahí hicimos todos los contactos clave, todos los contactos con las empresas de hardware. Conocimos a nuestro primer inversor, que es un grupo inversor francés, pues lo conocimos en Toronto, ¿vale? Los conocimos allí, conocimos a, yo qué sé, a gente técnica buenísima. Hicimos una de contactos que aquello no tenía parangón. Entonces, claro, pasamos por Canadá, nos graduamos, además dio la casualidad de que pasamos por ahí y como que habíamos escrito el paper, pues ya nos conocía a todo el mundo, ¿no? Nos fue muy bien, pero aquello nos dio un bagaje bestial. Canadá nos abrió los ojos, vimos cómo había que hacer la empresa, cómo tenía que ser el producto, cómo teníamos que ir a los clientes, cómo teníamos que hacer esto, lo otro. Vinimos con la cabeza muy estructurada de lo que queríamos y la visión que teníamos. Claro, volvimos otra vez a Donosti con la visión americana, ¿no? Y entonces es cuando la empezamos a liar de verdad. A la vuelta, cómo el equipo fundador de Multiverse superó los ataques de algunos compañeros de la industria y acabaron convirtiéndose en la primera empresa de software cuántico en recibir una inversión de 12,5 millones de euros por parte de Europa. Hola, espero que estés disfrutando del episodio. Quería hacer una pequeña pausa porque tengo que pedirte un favor. Si te gusta como lo hice, si crees que te aportamos valor, si compartes nuestro objetivo de incentivar el emprendimiento y la innovación entre las nuevas generaciones, de normalizar los obstáculos en el camino y te gusta escuchar las historias que hay detrás de estos grandes emprendedores de nuestro país, por favor, te pido que pares un momentín antes de seguir la historia y le dediques 2 segundos, no hace falta nada más, 2 segundos a darnos una puntuación en cualquier plataforma en la que le estés escuchando y a suscribirte y compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, con cualquier persona a la que tú creas que le va a gustar. Es la única manera de verdad que tenemos de hacer crecer esto, de poder seguir adelante, de poder seguir contándoos historias y de que las plataformas también nos recomienden para así ser capaces de comunicar nuestro mensaje a cada vez más gente. Por supuesto, como os lo digo siempre, cualquier feedback que queráis mandarnos nos escribís a hola@gen-es.xyz y estaremos más que felices de responderos. Muchísimas gracias y que siga el show. Hey, soy Paula Fernández y esto es Como lo hice. Nos encontramos en el 2020 cuando Román y el resto del equipo vuelven a Donosti, donde asientan la sede de Multiverse Computing. En esos momentos seguían siendo 4 personas en el equipo, tenían un primer cliente y un producto que ofrecer. Sin embargo, se dieron cuenta de que no tenían dinero suficiente para hacer crecer el equipo y a pesar de lo prometedora que era su empresa, cuando decidieron levantar la primera ronda, las cosas no se pusieron del todo fáciles. Esa costó mucho de levantar. Mucho. De hecho, nosotros al principio, la experiencia nos ha demostrado que cada vez que hemos intentado levantar una ronda de financiación nos hemos quedado cortos en nuestras previsiones y hemos acabado levantando más, ¿vale? Pero también nos hemos dado cuenta, porque más recientemente hemos levantado otra bastante más grande, ¿no? De que las rondas más difíciles son las primeras. La primera ronda es mortal.
Porque nadie cree en ti, porque lo tienes que demostrar todo, aunque sea mucho menos dinero. Pero claro, como que eres un minundis, ¿no? ¿Y por qué tengo que darte yo a ti mi dinero? Y pues para convencer a la gente. De cada 10 inversores, nosotros hablamos con muchísimos inversores, con muchísimos. Pasamos el día haciendo reuniones con inversores. Llegó un instante en el que era extenuante. Y por decirte algo, de cada 10 inversores con los que hablábamos, uno a lo mejor quedaba para una siguiente reunión, y de cada 10 de los que quedaba para una siguiente reunión, igual llegaba a plantearse si realmente invertía o no. O sea, fue una cosa, pero claro, tenemos una lista de inversores tremenda, pero cuesta mucho levantar, encontrar esa primera persona que cree en ti y dice, toma, mira, yo te apoyo y tira para adelante. Luego, cuando ya tienes más bagaje, es más fácil, pero al principio cuesta un montón. En esos momentos en los que las cosas se están poniendo complicadas, ¿en algún momento pensasteis en abandonar? No, nosotros teníamos una visión muy clara de qué era lo que queríamos hacer. Teníamos la sensación de que lo podíamos hacer mejor de lo que lo estaban haciendo gente que tenía mucha más financiación que nosotros, ¿vale? Y somos muy cabezotas. Eso de los genes aragoneses que te he dicho antes, ¿vale? Eso es verdad, éramos muy, muy cabezotas. Y luego, bueno, Enrique es navarro y todavía es más cabezota, ¿no? Así que éramos muy, muy cabezotas. Veníamos también de un bagaje, bueno, en fin, ya te he dicho yo antes que la carrera académica te entrena para aguantar lo que sea, y si vienes de director de un banco como venía Enrique, pues ya también ni te cuento, ¿no? Entonces, pues nosotros estábamos ahí, dale que te pego, hasta que al final salió. Abandonar, pues bueno, no, básicamente nosotros estábamos ahí pues navegando. Sabíamos que si una cosa no salía, pues bueno, pues ya saldría otra. Pero nosotros estábamos con Multiverse, teníamos esa visión y esa fe de que aquí hay algo bueno que se está cociendo. Y esto es una de esas cosas que pasan una vez en la vida si tienes suerte y por casualidad, casi. Y esto lo teníamos que intentar. No nos podíamos morir sin haber intentado esto. Esta era la visión que teníamos. Y ¿dirías que la idea con la que llegasteis a Toronto, la idea que teníais de lo que iba a ser Multiverse, cambió mucho cuando salisteis? Es decir, ¿había mucha diferencia entre la idea que llevabais y la idea con la que salisteis? Bueno, cambió en el sentido de que salimos en la aceleradora de Toronto, salimos con una visión mucho más clara de cómo tenía que ser la empresa. Es decir, claro, porque además de darte mucha caña, pues también te hacen ver un poco tus deficiencias, ¿no? Te hacen ver un poco las cosas que necesitas hacer como empresa. Sí, está muy bien esta idea que tienes, pero ¿cómo haces que esto te lo compre un cliente? ¿O qué vas a hacer con, yo qué sé, cuáles van a ser tus revenues, cuánto vas a ganar, qué vas a hacer y por qué te tengo que dar el dinero y en qué te lo vas a gastar y tal? Entonces, la aceleradora nos hizo pensar mucho en todo eso. Entonces, claro, salimos con una idea mucho más estructurada de qué era lo que queríamos hacer. Claro, llegamos ahí un poco, pues, vírgenes, ¿no? Como muy hippies, ¿no? Y salimos tocando el suelo y con una agenda de contactos pues muy potente. O sea, entramos básicamente sin saber muy bien cómo organizar la empresa y salimos con una idea súper clara de cómo tenía que ir esto. ¿Pero tenéis ya algo físico creado en el momento en el que llegasteis? No lo teníamos, lo tenemos ahora, pero entonces no. Lo que teníamos cuando llegamos era un cliente, y este también es muy importante. Conseguir el primer cliente o sea, si conseguir el primer inversor es difícil, conseguir el primer cliente ya ni te cuento, ¿no? Pero tuvimos al BBVA de primer cliente. Conseguimos un contrato con ellos para hacer un tema pues de optimización de carteras de inversión. Después de mucho pelear, al final pues conseguimos un cliente, ¿vale? Y ahí sí que tienes que tirar de contactos, amigos, de lo que sea. Al final alguien consigue, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con vosotros, a ver qué tal. Y claro, llegamos con un cliente y estábamos en aquella aceleradora de Toronto y éramos los únicos que tenían clientes. Claro. Y esto, pues obviamente a los inversores les atrae. Digo, ostras, una startup y ya tienen un cliente, ¿no? Pues, y entonces empieza a rodar la pelota, ¿no? Lo de BBVA salió muy bien, pero lo que fue también diferenciador fue conseguir este primer cliente. Y ahí este primer cliente, ya te digo, ahí hubo que tirar de, pues eso, contactos, amigos, muchísimas reuniones,
de convencer de por qué nosotros sí y el otro no, aunque el otro tenga 50 tíos trabajando y 70 millones de funding y nosotros somos 4, ¿no? Y tal. Y al final conseguimos uno. Sí. Y aquello fue también un poco lo que rompió el hielo. Así que el primer producto lo creasteis después de haber salido de la aceleradora. Antes no tenéis nada. Claro. Salimos de la aceleradora con la visión mucho más clara de cómo tenía que ser el producto, y el producto además lo teníamos muy claro que lo teníamos que desarrollar junto con los clientes, ¿no? Entonces, la forma en cómo hemos estado trabajando hasta ahora, que precisamente este 2022 vamos a hacer la transición, es trabajando más por proyectos, ¿no? Yo que sé, viene un cliente y quiere hacer una cosa específica, pues lo desarrollamos con ellos y luego lo que sea que desarrollamos, eso lo incorporamos a nuestro producto, ¿vale? Entonces, poco a poco vamos haciendo paquetitos que se van metiendo ahí y al final vamos a acabar teniendo pues todo un toolkit de software que es lo que vamos a vender como nuestro producto, ¿de acuerdo? Al final. ¿En algún momento os habéis encontrado en la situación en la que cerráis un contrato con un cliente y de repente pues no llegáis o no sabéis cómo hacerlo? Eso pasa muy a menudo. Sí. Son momentos de crisis. De hecho, tenemos más proyectos que gente ahora mismo. Y eso, bueno, a ver, para eso también están las rondas de financiación y contratas, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado muchas veces en esa situación de crisis de, Dios mío, tenemos que entregar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues entonces das el 500%. Y también le tienes que pedir a la gente que, bueno, pues chicos, esto, así es como estamos, lo tenemos que hacer, ¿vale? Y es complicado de manejar, claro, pero bueno, en fin. También hay parte de sociología importante para explicar a la gente de por qué tenemos que hacer esto y tal, es importante, tal y cual. Sí. Pero sí, o sea, momentos de esos en Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Esto es casi el día a día. Es algo que vas aprendiendo con el tiempo, cómo hacer las cosas de manera más profesional. Y lo aprendes a base de tortas, de pegarte tortas. Y dices, ostras, pues es que aquí necesito un tío que sepa de esto. ¿Alguien sabe aquí de esto? No, ¿quién sabe? Se ha leído un artículo, pues tú. Y a ver cómo lo hacemos. Y cuando tengamos algo más, pues contratamos a otro y así. Y vas tirando y así es como arranca. Bueno, se está funcionando. Que, bueno, puede ser peligroso entre comillas, porque he oído que algunas personas en vuestra industria, digamos que no están especialmente contentas con vuestra llegada. Sí. Por ejemplo, cuando estábamos por la aceleradora de Toronto, obviamente ya veían que nosotros pues estábamos tirando muy bien y teníamos ataques de la competencia, pero además explícitos. Y nos insultaban a la cara, casi. Y teníamos que sí. Y luego me acuerdo de otra reunión que tuvimos de estas, pues para hablar de temas de tecnología con el director tecnológico de Electronic Arts, que nada más entrar por la puerta no llegamos ni a decirle hola, que empezó casi a escupirnos ahí a la cara y a decirnos que lo que hacíamos no valía para nada porque él tenía un procesador que era meromórfico, no sé qué, no sé cuántas, y cuando nosotros empezamos a explicarle algo, sacó su tablet y se puso a jugar a un videojuego delante nuestro, tal cual, para escenificar que le importábamos un comino. Yo, pues vale, pues me parece muy bien, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Son las que te curten. No son directamente batacazos, pero bueno, te dejan huella, claro. Ya. Sí. Y mientras tanto, ¿tu hijo y tu mujer seguían en España? Sí, bueno, en Canadá estuve yo en el bootcamp, estuve básicamente 4 semanas. Sí, fue cortito. Pero luego había reuniones cada 3 meses. Entonces, para esas reuniones simplemente ibas y venías. ¿De acuerdo? Sí. Ahora tenéis un equipo, sois 32 personas, que ya sois un equipo bastante grande, pero por entonces solamente erais 4 y tenéis un proyecto que entregar. ¿Quién estaba haciendo todo esto? ¿Quién estaba, por ejemplo, desarrollando el software? Al principio estábamos los 4, sí, al principio es verdad. O sea, lo que hicimos con BBVA, por ejemplo, parte de los códigos los hizo Sam, que es nuestro CTO, y la otra parte los hice yo. Eso sí. Y de ahí, en unos años, a recibir 12,5 millones de euros por parte del Consejo Europeo de Innovación y a convertiros en una de las empresas emergentes en materia de cuántica con mejor capitalización de Europa. Esto sí que fue increíble, porque fue un proceso muy largo, es una financiación, es un programa en el que solo gana el 1% de las startups, de las empresas que lo solicitan.
Sí. ¡Wow! Y nos lo dieron, además nos lo dieron íntegro, no nos quitaron ni un euro. O sea, y fue la primera inversión en software cuántico de Europa y tal. Es una pasada, estamos ahí, eso fue increíble. Pero para llegar hasta ahí, o sea, fue un vía crucis tremendo las veces que llegamos a revisar la solicitud y sobre todo cuando pasamos la primera criba hubo una entrevista con la gente de Bruselas, ¿no? Fue todo online, ¿no? Pero tenías ahí a los evaluadores y en media hora, era media hora, pero tenía que ser la media hora más eficiente de tu vida porque te jugabas 12 millones y medio, ¿no? Y ahí no podías fallar, teníamos todas las preguntas cronometradas y tal. Estuvimos 4 semanas ensayando aquella media hora de entrevista. Nos quitamos todas las reuniones de la agenda, lo pospusimos todo, o sea, eso era lo más importante, y, sin lugar a dudas. Y aquello fue tremendo, porque estuvimos 4 semanas que solo estuvimos con eso, solo. O sea, lo que viene a ser el equipo fundador, ¿no? Pero es que nos cancelamos reuniones con inversores, con todo. Cancelamos todo y solo existía eso. Sí, yo llegué a soñar y todo con las preguntas. Yeah. Sí, sí. Claro, pero te juegas 12 millones y medio. ¿Pero os estaba ayudando alguien o estabais solos en el proceso? Sí, nos estaba ayudando gente de una consultora que eran muy buenos y tal, y no sé, nos hicieron un entrenamiento bestial. Sí. ¿Y qué pasaba si no conseguís el dinero? Pues nada, pues a otra cosa mariposa. Pues nosotros argumentábamos, que además es cierto, que eso iba a ralentizar el progreso de la compañía y que lo iba a poner un poco en desventaja respecto a los competidores americanos. Y como que era funding europeo, pues claro, el peso estratégico de la región pues importa mucho, ¿no? Pero bueno, básicamente nos hubiéramos quedado sin este dinero y hubiéramos seguido nosotros levantando las rondas de financiación que teníamos planeadas. Pero nos hubiera costado mucho más. Yo creo que la siguiente ronda, precisamente si entra Europa, eso los inversores lo ven como bueno, algo buenísimo, ¿no? Pero si no hubiera entrado Europa, pues hubiera sido un palo, la verdad. Ya. Bueno, Roman, yo estoy segura de que no soy la única que te ha preguntado esto, pero los beneficios de la computación cuántica están claros. Permite optimizar procesos como carteras de inversión, identificar fraude, es más eficiente, pero supongo que también habrá ciertos riesgos, ¿no? Riesgos, pues hombre, pues que el desarrollo de estos procesadores se estanque. Es un reto tecnológico muy grande, de los mayores que ha tenido la humanidad. Los procesadores que tenemos ahora ya están empezando a ofrecer valor, pero nos gustaría tener esto multiplicado por 1 millón. Entonces, claro, a día de hoy todavía no está claro cómo se va a conseguir hacer eso. ¿Vale? Entonces hay un riesgo de que haya pues, una ralentización en el desarrollo de la tecnología a nivel de hardware. Esto puede pasar. O incluso que se cierren, que se declare como tecnología de doble uso, ¿vale? Intereses militares y cosas de estas. Entonces, pues yo qué sé, Estados Unidos no da acceso a los europeos y Europa no da acceso a los chinos y este tipo de cosas. Esto también puede pasar. ¿Tenéis algún plan de cómo afrontaríais una situación así? Sí, nosotros somos amigos de todo el mundo. entonces tenemos acuerdos con obviamente empresas americanas, pero también europeas. Entonces, en el caso de que haya un cerrojazo de América, bueno, pues podemos usar los procesadores que estamos desarrollando aquí. Bien pensado. Vale. Si ahora miras atrás y ves toda tu trayectoria, todo el esfuerzo, todas las situaciones, las circunstancias que has vivido, ¿cuánto de tu éxito y del éxito de Multiverse Computing lo asocias al trabajo y cuánto lo asocias a la suerte? Pues es una buena pregunta. Porque parte del éxito de Multiverse, una parte muy importante es precisamente todo el bagaje que llevamos el equipo fundador. No somos junior. Yo ya tenía una plaza muy cómoda de profesor permanente, etcétera. ¿Por qué narices tenía que montar yo una empresa? ¿No? O Enrique Lizaso, por ejemplo, ¿no? Él también tenía, pues, yo qué sé, en su día era director de un banco. ¿Para qué se va a ir a montar startups, no? Entonces, a ver, está ese intríngulis que dices que bueno, tienes, esto lo tengo que montar porque si no lo monto yo no lo monta nadie. Entonces, buena parte del éxito es precisamente el hecho de que tenemos un equipo fundador muy sólido, ¿vale? Y muy trabajador. Eso ha sido
clave. Luego, el factor suerte, hombre, a ver, sí que es verdad que ha habido una serie de cosas que es como que se han alineado los planetas, ¿no? Justo nos ha pillado este momento de nuestra carrera, justo nos hemos ido a encontrar, justo ha pasado esto en San Sebastián, justo se han empezado a desarrollar estos procesadores ahora, y es como que tenemos la sensación de que hemos estado en el sitio adecuado en el momento adecuado. Entonces, eso sí que es un factor suerte. Pero las cosas solas no pasan. O sea, aquí hay una cantidad de trabajo. O sea, si tienes toda esa suerte, pero te sientas y te quedas mirando a ver si pasa algo, no te va a pasar nada. Entonces, ha habido muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo trabajo previo. O sea, sin todo este bagaje que tenemos nosotros, aquí no habría florecido nada. Entonces, en cuanto a porcentajes, pues no sé qué decirte. Igual a 80-20 o 90-10, con 90 para el trabajo, bueno. Que la suerte no te llega porque sí, la suerte no llega sola, la suerte siempre te pilla trabajando. ¿Ah? Eso es verdad, sí, eso es verdad. Siempre. ¿Dirías que el haber emprendido siendo padre, es decir, mientras tienes un hijo, sí, ha añadido más presión o ha hecho las cosas más complicadas? Total, claro, tienes presión familiar, ¿no? Dices, tengo un hijo aquí y tal... tengo que responder, ¿no? Eso claro que crea incertidumbre, sobre todo cuando te tiras a la piscina y dices, voy a montar una empresa, ¿no? Que es la cosa más... Además, viniendo de una posición estable como la que estaba yo, ¿no? Ahora me tiro a la aventura aquí y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, también es una de esas cosas que dices, bueno, pues si sale mal, pues vuelvo atrás. Y tampoco ha pasado nada. Y lo tienes que intentar. También la presión yo creo que es un factor importante a la hora de... Tú antes me decías, es que parece que no le tengas miedo al riesgo. Bueno, ya, pero es que cuanta más presión tienes, más te arriesgas también. Si no tienes presión, ahí te quedas, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha llevado también a explorar. Hola, si te ha gustado el episodio y te gustaría ayudarnos, por favor no te olvides de suscribirte, de compartir el episodio y el programa con tus seres queridos o con alguien que creas que le venga bien y de sobre todo darnos tu feedback. Como lo hice forma parte de Genes, un proyecto que pretende incentivar el emprendimiento y la innovación entre las nuevas generaciones españolas, desmitificando el miedo, aprendiendo de las trayectorias de algunos de nuestros más destacados talentos e inspirando un movimiento. Si te apetece escuchar la trayectoria de alguien, por favor escríbenos a hola@gen-es.xyz o mándanos un mensaje por Instagram. Somos @movimiento_genes. Muchas gracias y nos vemos pronto.